foco de infección y fuente de infección, ¿ya? Que está relacionado con el reservorio. Del grupo D, buenas tardes. Le voy a pedir, por favor, Miguel Zurita, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. A ver, ¿nos puedes recordar cuál es la diferencia de un foco de infección y fuente de infección, por favor? Sí, el foco de infección sería el sitio o lugar donde está el reservorio y una fuente de infección sería una región donde está la enfermedad, más o menos. Una región. ¿Eso sería la fuente de infección para ti? ¿Una región? Sí, donde se ubica mayormente la infección o la enfermedad transmisible. Fuente de infección. Ya. A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Me han pedido que haga una investigación de brote en una guardería que corresponde al área de Sarcobamba, ¿ya? Entonces, cuando me hago presente, veo que la mayoría, casi el 60% de esos niños, al hacerles un examen de lisa, han dado positivo, ¿ya? El antígeno de superficie de la hepatitis, no B, A, ¿ya? ELISA positivo a hepatitis A. Muy bien. Entonces, es un núcleo bien delimitado, ¿ya? Y cuando hago la investigación de brote, estimado Miguel, he encontrado que todos en común habían contraído la enfermedad al comer algunos alimentos, ¿ya? Que estaban contaminados. Alimento contaminado. Y el agua, además. Y algunas fomitas, los chupones, que han compartido de las tetinas. Entonces, tenemos dos elementos, Miguel. El núcleo del cual hay casos positivos y si no tomamos medidas de control y acción, va a seguir la cadena de contagios. Y por otra parte, hay los elementos que están asociados con la aparición de esos casos de hepatitis A. Entonces, hay un brote, ¿ya? A ese núcleo de niños, ¿tú le darías el denominativo foco de infección o fuente de infección? El núcleo sería la guardería, ¿verdad? Sí, Sería el foco. foco. Entonces, el foco y la fuente. Lo que dijo, la que consumían sus chupones, las fomitas y Ya. ¿Y los zumos de tú qué pepino. me has dicho del concepto de fuente de infección? La fuente sería más o menos entonces ahora ¿Qué me dijiste? Lo primero, un área donde estaría área, área, entonces al revés. ya. Entonces, área me has dicho, ¿no? Y ahora, ¿la fuente cuál sería en este ejemplo? La fuente sería las comidas, el agua y los chupones que Muy están. bien, ya. Entonces, fuente de infección, ¿cuál sería el concepto? Sería el objeto por El donde, reservorio. sí, el reservorio donde se aloja el Agente, agente infeccioso o muy el agente bien. ¿Y el transmisible. foco de infección? Sería el área o el lugar de donde se irradia el agente infeccioso. Ya. Entonces, vamos a decir que el foco es el lugar porque hay tres variables que utilizamos. Área no llamamos, es lugar, ¿no es cierto? El lugar de donde han irradiado los casos, si han contagiado a más. ¿Ahora has entendido la diferencia, Miguel? Sí, doctora, gracias. Era al Muy revés. bien, perfecto. Entonces, el reservorio o una persona también puede ser alimentos o agua contaminada, ¿no? Entonces, y hay, por eso dice el reservorio y foco de infección. El foco de infección que va a tener va a alojar a los agentes infecciosos. Entonces va a constituir el reservorio de nuevos casos. ¿Ahora está comprendido? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, es importante la diferencia de fuente, foco y también de ¿ya?
Entonces, eso es importante que nosotros vayamos a comprender. ¿Por qué? Porque para entender lo siguiente, en la anterior clase hemos visto la importancia de la cadena epidemiológica y hemos definido cadena epidemiológica. Carmen Verdugués, buenas tardes. Buenas Gladys tardes, Vargas. doctora. Carmen, por favor, en Sí, doctora. sus propias palabras, ¿cómo hemos definido a la cadena epidemiológica? Yo diría que la cadena epidemiológica va a ser donde ocurre la enfermedad, puede ser una causa necesaria o no para que se produzca esta enfermedad. Ya, a ver, ¿puedes leer? Sí, doctora. La cadena epidemiológica modelo permite entender las relaciones entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible. El esquema busca ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de la interacción entre el agente, el huésped y el medio. Ya, entonces, ¿qué había sido la cadena epidemiológica? Va a ser la relación que hay entre estos tres, entre el agente, el huésped y el medio. Ya, entonces va mucho más allá, ¿no? Es un esquema o un modelo en la cual tiene eslabones y cadenas que están conformadas por el agente, ¿no? El reservorio, la puerta de entrada, el modo de transmisión, la puerta de salida y tenemos el huésped. Ahora sí, no debemos olvidarnos. ¿Y por qué hemos dicho que es importante la cadena epidemiológica, el conocimiento? Porque nos va a permitir saber lo que es como lo que tiene una población en general. No tiene que ver nada la población con la cadena. A ver, ¿para qué es importante? ¿Qué había dicho? Ahorita no estoy con mi collar de perlas. Si yo rompo un eslabón, en este caso, ¿para qué sirve conocer la cadena epidemiológica? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué es importante? A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? El agente de la hepatitis A, ya sabemos quién es, ¿no es cierto? Ya. Para evitar en ese núcleo que ha identificado tu compañero, para cortar el contacto del agente con el reservorio, ¿qué medidas voy a tomar? En el caso de la hepatitis A, para que no exista un nuevo caso. Hola, Carmen. Sí, doctora. ¿Pueden ser vacunas? Hepatitis A. ¿Hay vacunas para la hepatitis A? No, puede ser evitar el consumo de alimentos o bebidas. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué palabra no debemos utilizar los médicos? Puede ser. Muy bien. Puede ser no es. Entonces, ya. ¿Qué has planificado? Una medida de control. Entonces, ¿por qué es importante la cadena epidemiológica? Para prevenir y Para controlar planificar las enfermedades. medidas de prevención que sirvan para cortar la cadena y evitar la aparición de nuevos casos. ¿Está claro? Carmen, Sí, Carmen. sí, doctora. Ya, muy Gracias. bien. Entonces, este modelo, el conocimiento del modelo, pero de las diferentes enfermedades transmisibles, hepatitis A, B, C, D, coronavirus, cólera, sífilis, sarampión, poliomielitis, rubiola, dengue, zika, chikungunya, malaria, la lista es tan larga. Es importante conocer la cadena epidemiológica de cada uno porque nos va a permitir planificar medidas de prevención y control para evitar la aparición de nuevos casos. Ese es el objetivo de conocer esta cadena.
¿Ya? Ya sabemos los elementos, ahora lo que tendremos que hacer es reemplazar cada eslabón, ¿ok? Ya, muy bien. Pero ya hemos visto de la gente. Pero ¿por qué será importante conocer también en ese equilibrio, en la balanza, las características relacionadas con el huésped? Y le voy a preguntar, a ver, Gladys, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ya, Recién acabo de adelante. ingresar, va a Ya, disculpar la muy tardanza. bien. ¿Cuáles crees tú? Variaciones, dice aquí. A ver, ¿cuáles son los elementos del huésped que van a estar relacionados para la presencia o ausencia de una enfermedad transmisible? ¿Cuáles son las variaciones del huésped? O características del huésped, para que tú te enfermes o no te enfermes. Eh, Supongo que, perdón, doctora, el Supongo. ambiente, no, perdón por eso, perdón. Ya, a ver, El ambiente en que se encuentra el huésped, ¿no? ¿qué más? El ambiente, el grado de patogenia que tiene, ¿La patogenia está relacionada con el huésped o con el no, agente? con el agente. Ah, ya, entonces no es. Ya. ¿Otro? La inmunología, doctora, del La, huésped, ya, la inmunología es una ciencia. ¿Cuál sería el la estado otra palabra? inmunológico. El estado inmunológico o la inmunidad del huésped. Ya, muy bien. ¿Otro? Eh, mm, Que está se me- relacionado con la inmunidad. En este momento, Gladys, ¿estás sana o enferma? Aparentemente sana, no puedo decir totalmente sana. Ya, ya, estás sana. ¿Cómo está tu inmunidad? Está bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Ya, sí, entonces, doctora. ¿eres susceptible o resistente? Soy resistente. Muy bien, ahora te voy a mostrar cuál es la respuesta correcta. Vamos a hacer a un ladito y tú vas a volver a leer. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, entonces, primera variación del huésped, ¿cuál había sido? Susceptibilidad Adelante, por favor, a la lectura. es la falta de resistencia al ataque de un agente patógeno y por lo tanto la posibilidad del huésped de contraer la enfermedad. Muy bien, entonces yo te he preguntado, ¿eres susceptible o resistente? ¿Qué me has dicho que eres? Resistente. Ya, entonces, ¿qué había sido resistencia? Voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahora sí. Resistencia son los mecanismos de defensa que posee un organismo vivo para defenderse de la invasión y multiplicación de los agentes patógenos o de los efectos nocivos de sus productos tóxicos. ¿Cuántos tipos de factores de resistencia había habido? Según los factores de resistencia, existe inespecíficos y específicos. ¿Y cómo se desarrolla la resistencia? De acuerdo a la edad, a la incidencia de la enfermedad de la comunidad y a la oportunidad de transmisión de la comunicación. Muy bien, fíjate que tú me dijiste de acuerdo al área donde vive también, ¿no? Entonces hay que completar. La resistencia, ¿no? Voy a empezar por abajo, va a depender de la edad, del número de casos nuevos, es decir, de la incidencia en la comunidad y de la oportunidad de transmisión. Ah, si yo estoy en una comunidad donde hay alta incidencia de casos y sigo con mi barbijo a libre albedrío en una discoteca, ¿qué va a pasar? Voy a tener mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, la balanza se va a romper, ¿ya? Y hemos dicho otro, la resistencia había sido inespecífica y específica, ahora vas a encontrar cuál es. ¿Cuál había sido la tercera variación? Adelante. La inmunidad, que es el estado de resistencia asociado generalmente a la presencia de anticuerpos, que es necesaria y suficiente para proteger al organismo contra determinada dosis del agente causal de enfermedad o sus toxinas. Muy bien, entonces la inmunidad será específica o inespecífica. Es ¿Por qué?
Ahí están los dos conceptos. Sería específica porque cuenta, se necesita anticuerpos, que los Ya. anticuerpos, Muy bien, anticuerpos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, es específica la presencia de anticuerpos que puede ser de forma natural enfermándose o las vacunas, ¿no es cierto? sí. ¿Sí? Ya hemos visto qué tipo de inmunidad es una y la otra. ¿Y los inespecíficos a qué se refiere? Factor de resistencia inespecíficos. No, Si este es el específico, anticuerpos. Las vacunas igual forman parte de anticuerpos puede ser. Ya, específicos muy bien. o Entonces, inespecíficos. eso es la resistencia, inmunidad específica y inmunidad inespecífica, dependiendo del tipo de inmunidad que va a desarrollar en el huésped. Ya tenemos 3, así chiquitito. Entonces, vamos a ver. Ya está por acá la susceptibilidad, por acá está la resistencia, que ya las he identificado, y ya está la inmunidad. Nos falta uno. ¿Cuál había sido? A ver, ¿cuál había sido? El periodo de transmisibilidad. ¿Qué había sido eso? El lapso durante el cual un agente, no dice ahí, pero no sé, Infeccioso, puede de un ser. agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente. Entonces, el periodo de intransmisibilidad va a estar relacionado del mecanismo de transmisión, de la vía de transmisión, y también va a estar relacionado con la patogenicidad, con la virulencia y con el periodo de incubación. Lo que tú ves aquí en estos ejemplos dice que el periodo de transmisibilidad, mira, del VIH es toda la vida. ¿Ya? De la viruela, mira, larga, del sarampión en un momento dado. Entonces va a depender de esas características. Perfecto. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son las 3 características o variaciones del huésped en una enfermedad transmisible para que aparezca la enfermedad en una población? ¿Qué me vas a responder? Susceptibilidad, resistencia, inmunidad y periodo de transmisibilidad. Muy bien. ¿Ahora has comprendido? Sí, doctora. Sí, muy bien, me alegra mucho. Espero que todos los demás, entonces, yo ya les he pasado las diapositivas, tienen que ir viendo entonces que están ocultas una tras otra también. Perfecto. Seguimos calentando los motores. Entonces hemos visto que la cadena epidemiológica es útil para planificar medidas de prevención y control, ¿ya? Y aquí están las 4 medidas de prevención. Le voy a pedir, por favor, a Sergio Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. En tus propias palabras, ¿me puedes decir cada una qué es? Sí, doctora. A ver, para mí el aislamiento es cuando una persona que se encuentra enferma o infectada por alguna patología como su nombre lo dice, se aísla para evitar contagiar a otras personas. En cambio, la Adelante. cuarentena es las personas sanas se aíslan para protegerse del contagio. En cuanto a la vigilancia, es que un personal de salud se encargue de controlar minuciosamente, puede ser a la distancia, el estado de salud del paciente, y el tratamiento ya es lo que, no sé cómo definir tratamiento. Ya, no importa. Listo. Ahora vas a dar lectura. Está muy bien. Has dicho casi todos los elementos y ahora vamos a ver lo correcto. Adelante. Está bien. Aislamiento es la separación de personas infectadas durante el periodo de transmisibilidad del proceso infeccioso, de los susceptibles para romper la cadena epidemiológica. En cambio, cuarentena es la restricción de la libertad de movimiento de personas sanas que se consideren que han sido contactos de un proceso infeccioso durante un periodo que no excede el periodo de incubación máximo de la enfermedad. ¿Has comprendido la diferencia entre aislamiento y cuarentena? Sí, doctora. Ya. Cuando hablamos de separación, otros también llaman este término segregación. ¿Ya? ¿Dónde están mis acentos? Así es, segregación de personas infectadas. Separación, entonces le vamos a poner I-O. Y la cuarentena es la restricción de la libertad. Nosotros hemos estado en cuarentena, ¿recuerdas?
todos. Si no hay movimiento, entonces, ¿qué estamos haciendo? A los posibles casos positivos no van a estar en contacto con otras. La palabra cuarentena viene del antiguo de 40 días, pero ahora no quiere decir eso. Va a depender del comportamiento de la enfermedad en la población y del periodo de incubación. ¿Ahora está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, vayamos a los otros dos conceptos. El que no has podido expresar, pero ahora vas a poder. Adelante. Me ha gustado lo que has dicho de vigilancia. Vamos. Está bien. Vigilancia de contactos. Es el control estrecho de los contactos a fin de promover un pronto reconocimiento de la infección o la enfermedad. Y el tratamiento es la aplicación de las medidas terapéuticas curativas específicas. Ahora, ¿fácil o no? Sí, doctora. Ahora sí, ¿viste? En tus propias palabras has podido explicar, entonces está correcto. ¿Ya? Eso es. Entonces, cuando hablamos de medidas de control, tenemos que identificar en una enfermedad transmisible o contagiosa, sobre todo lo que hemos visto, el aislamiento, la cuarentena, la vigilancia de contactos y el tratamiento. Y me ha gustado mucho que digas a través de vía telefónica, porque eso es lo que ha pasado en el COVID. A ver, señora, ¿cómo está? Cuando yo he hecho la investigación de brote, cuando estaba en la caja, al principio todos, sí, familia por aquí, cuando después la explosión, tenía 50 bomberos por aquí, 150 policías por allá, maestros, ya no podíamos hacer la vigilancia de contactos, ya no había cuerpo que resista ni teléfono ni nada. Entonces lo que decíamos eran, por favor, en la familia, si hay alguien que tiene estos síntomas de gravedad urgente, acudir al servicio de tercer nivel. Ahora han entendido. Para eso es importante la cadena epidemiológica y las características del huésped y de la gente. Muy bien, entonces aquí ya no nos vamos a centrar mucho en los elementos de la cadena epidemiológica. Hay la puerta de salida, ¿no? Que es el lugar por donde deja el agente infeccioso va a salir, y hay, dependiendo también, ¿no?, el sitio donde se va a localizar, respiratorio, intestinal, genitourinario, mecánico, etc. Y también la puerta de salida es lo mismo que la puerta de entrada, pero aquí es al revés, es el lugar por donde va a entrar al huésped el agente infeccioso. ¿Ya? Eso es importante. A ver, voy a preguntar a alguien. Aquí hay algo que no está aquí. Voy a preguntarle a Ana Solís. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Según tus conocimientos previos, ¿cuáles serían las puertas de entrada de la hepatitis B? La sangre. Sangre. Ya, fluidos, ya, sangre. 1, 2. La feca oral, pero... No. Me debes un cuñapé. Estoy en el departamento de educación médica. Cualquier día me puedes traer. ¿Cuál es la más importante de la hepatitis B? No recuerdo, doctora. A ver, te voy a dar un ejemplo. Se relaciona con, aquí ya no se dice ETS, ITS y con el VIH. A ver. La transmisión sexual. Ah, no es que no recuerdas. Está por ahí en una cajita guardada, pero estoy segura que como me debes mi cuñapé, nunca más te vas a olvidar, que es la vía sexual. Ya tenemos 2. ¿Y la tercera? Mi mouse está correteando por ahí. No estoy segura, doctora, para decirlo. Muy bien. Existe mayor seroprevalencia. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar? ¿Está levantando la mano alguien? Adelante. Por vía transversal, por el parto, doctora, también. No todas. Voy a dar la palabra a Gladys. A ver. Doctora, por vía perinatal igual se transmite la hepatitis B de madre a hijo. ¿Y otra, Adriana? ¿Cuál sería la otra? Por objetos punzocortantes. Ya, puede ser por accidental, por contacto con
aguja contaminada, porque tiene que tener un huequito, ¿no es cierto? O los drogodependientes que se inyectan, ¿no es cierto? Entonces, con agujas contaminadas. ¿Nunca más te vas a olvidar? ¿Nunca más? Ya, nunca más. Doctora, a través de la lactancia también. ¿Estás segura? No ¿Estás tanto, es una pregunta. Ya. Pero por favor, quiero que revises. Los antígenos, a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando se hace el control prenatal, se hace una serie de batería de exámenes de laboratorio. En caso de la hepatitis B, solicitamos antígenos de superficie, ¿no? Porque sabemos que esa madre de forma vertical va a transmitir hepatitis B. Entonces tenemos que observar y vigilar. ¿Será que la lactancia materna es una puerta de entrada para la hepatitis B? Te reto a que nos digas la próxima clase. ¿Ya? Ese es el descubrir, el aprender por el descubrimiento. ¿Ok? Ya, muy bien, vamos a continuar. Y el otro elemento de la puerta de la cadena epidemiológica es la vía de transmisión, que tampoco vamos a ir a entrar en detalle. Ya sabemos que hay directa, indirecta, ¿no es cierto? La indirecta puede ser mecánica o por el intermediario de un vector, etcétera, etcétera. Es importante entonces saber la vía de transmisión. No tengo nada oculto por aquí. Aquí está, tenía ocultito, aquí está. Es el medio de transporte que utiliza la gente para llegar al susceptible. Y hablamos de exposición directa, ahí está, que ustedes saben, mononucleosis infecciosa, el beso, ¿no? Indirecta, agentes infecciosos a través del vehículo o el vector, y aquí está el vector, ¿ya? Entonces, cuando tengan la presentación, ustedes van a ir buscando por ahí, hay esas imágenes. Muy bien, listo. Hasta aquí entonces hemos tardado mucho en esto, pero me gusta porque tienen que participar. Ahora vamos a ver el tema 2, que es muy cortito, parámetros epidemiológicos y medidas de frecuencia. El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes adquieran conocimientos y recuerden y sean capaces de describir e identificar cuáles son los parámetros epidemiológicos más frecuentes para medir la salud y la enfermedad en la población. Además de interpretarlas, estas medidas de frecuencia y tomar decisiones. ¿Qué indicadores epidemiológicos conoces para medir la enfermedad en la población? Entonces, la vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar prevalencia, incidencia y las tasas. Luego vamos a hablar de mortalidad, letalidad y la tasa de ataque. Muy bien. Para hablar entonces de números absolutos, que sería la incidencia y la prevalencia, también se puede representar estos a través de una tasa. Pero antes de saber qué es tasa de incidencia y prevalencia, yo quiero saber cómo se construye una tasa, ¿ya? Y le voy a pedir que dé lectura, por favor, Neidy Peredo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor, lea esta diapositiva e interprete en sus propias palabras. ¿Cómo medir la enfermedad en la población? Tasa. Medida de la rapidez de cambio de un estado a otro estado de sano a enfermo y, por tanto, también expresa un riesgo. Sería tasa igual a números de casos o eventos en un periodo sobre población en riesgo en ese periodo por 10.000. 10 a la N. ¿Cómo lo tengo? 10 a la N se lee. Perdón. Riesgo, probabilidad de que se produzca un efecto o daño en la salud dentro de un periodo de tiempo determinado. Probabilidad, número de veces que se espera que ocurra un evento a futuro. Expresa entonces en tus propias palabras que es una tasa. Bueno, tasa sincera. Una tasa, pues, nos indicaría la no cantidad. Leas lo que está, no leas lo que está. Puedes utilizar algunas palabras claves. Sería una medida que nos indique los casos, por ejemplo, una tasa de incidencia, los casos nuevos que se dan en una población por el número de
población X podría ser 100.000 personas, doctora. ¿Ya? Entonces, para concluir, está bien. Tasa es una medida, muy bien, que mide el riesgo. Riesgo es probabilidad de que ocurra un daño y probabilidad se refiere al número de veces. Y se expresa en un numerador que va a representar al evento, que puede ser enfermedad o muerte. Y en el denominador va a estar la población expuesta en un momento o en un periodo y se va a multiplicar por una constante que va a ser 10 a la n. Este 10 a la n va a depender de la población de estudio. Puede ser por 1000, si la población es 1500, 1800, se puede utilizar por 1000. Si la población es más de 10.000, por 10.000 o 100.000. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el 10 a la n. O también se puede utilizar por 100, 1000, 10.000, 100.000. Va a depender siempre de la población y del objeto de estudio, que es lo que se quiere medir. ¿Ya? Ahora sí, ¿está claro? Esa es una tasa. Muy bien. Para construir una tasa, el número de eventos, se necesita datos. ¿Y de dónde provienen los datos? En salud, los datos provienen de la notificación diaria o semanal o semestral o mensual, semestral o anual. Los datos provienen de los casos de los pacientes que acuden a los servicios de salud. Eso es un dato, es numérico, ¿ya? Y esos datos, por ejemplo, aquí dice, tiene características como ser la edad, sexo, etcétera, etcétera, el lugar. Entonces, un dato tiene que tener 3 variables para analizar: persona, tiempo y lugar. Aquí está. Y con estos datos vamos a poder construir mapas epidemiológicos. La más vieja de la lota, como medida de frecuencia más conocida, es la incidencia. Andrea Pardo. Sí, doctora, buenas tardes. Adelante, por favor, de lectura a este y a la siguiente diapositiva. Bueno, dice incidencia. Es la medida del número de casos nuevos, llamados casos incidentes de una enfermedad, originados en una población en riesgo de padecerla durante un periodo de tiempo determinado. Es un indicador de velocidad de ocurrencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población y en consecuencia es un estimador de riesgo absoluto de padecerla. Tasa de incidencia. 1. Indican la frecuencia de una enfermedad. 2. El numerador está incluido en el denominador. Y ahí tasa de ejemplo. Sí, ejemplo, tasa de incidencia, el número de casos nuevos de una enfermedad X sobre el número de población expuesta al riesgo por la potencia de 10. Muy bien. ¿Qué sabías de este indicador? ¿Qué sabías de la incidencia? Bueno, la incidencia, la tasa de incidencia es importante determinarla, ¿no?, en todo tipo de enfermedad para ver así si tiene, o sea, para así poder cuantificar el riesgo que corre la población al estar en presencia con ella. Ya. Tú sabías que estudia casos nuevos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es nuevo de este concepto para ti? El hecho de que es un indicador de velocidad, doctora, eso. Muy bien, eso es indicador de velocidad. ¿Y lo otro que es nuevo que has aprendido hoy? El hecho de que es un estimador de riesgo absoluto. Muy bien. Los mapeos epidemiológicos que estamos viendo en la actualidad, ahorita me voy a esto, ¿ya? De COVID es incidencia, ¿ya? Entonces, el mapeo epidemiológico está en base al riesgo absoluto, lo que acaba de leer su compañera. ¿Ya? Es incidencia, velocidad y riesgo absoluto. Y ya sabemos entonces cómo se debe construir una tasa de incidencia. Si yo quiero medir cuál es la incidencia de sarampión en el 2022, voy a poner número de casos nuevos de sarampión, los confirmados, no los sospechosos, sobre la población expuesta a riesgo.
No voy a utilizar el total de la población. Buscaré un denominador que esté relacionado con el grupo poblacional al cual afecta. Si mi grupo poblacional es 5.000, entonces puedo utilizar una potencia de 10.000 o 1.000. Pero la interpretación va a ser diferente. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. ¿Está claro? Eso es tasa de incidencia. ¿Ya? Muchas gracias. Prevalencia. A ver, Andrea Ordóñez. Buenas tardes. Javier Nogales. Buenas tardes, doctora. Andrea, por favor. Andrea, lea por favor, tienen que ser rápidos. Prevalencia, esta y la siguiente. Está bien, doctora. Es la medida del número del total de casos existentes, nuevos y antiguos, llamados casos prevalentes, de una enfermedad en un punto o periodo de tiempo y en una población determinada sin distinguir si son o no son nuevos casos. Es un indicador de magnitud de la presencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población. Tasa de prevalencia va a ser el número de casos existentes, nuevos y antiguos de una enfermedad X sobre la población total durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un año por K. Ejemplo, en la localidad A, el año 2012, con 5.000 habitantes, se encontraron 12 casos de tuberculosis pulmonar. La prevalencia obtenida es de 2 por 1.000. Prevalencia de tuberculosis va a ser igual a 12 sobre 5.000, igual a 0,002, que eso va a ser igual a 2 por 1.000. Se interpreta así. Existe 2 casos de tuberculosis pulmonar por cada 1.000 habitantes en la localidad A en el año 2012. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, entonces lo que nos interesa a nosotros, el cálculo correcto y la interpretación, ¿no? Entonces, 2 casos de tuberculosis pulmonar por 1.000 habitantes en esa localidad en ese año, ¿ya? Algo que tenemos que diferenciar de la incidencia, que puede haber prevalencia cuando habla de punto, es clic, la foto del momento, ¿ya? El corte transversal, si le saco una foto, es el número en este momento. Y de tiempo se refiere a, puede ser meses, 3 meses, 6 meses o un año, ¿ya? ¿Sabías eso? ¿Qué has aprendido hoy día de la prevalencia? ¿Qué has aprendido hoy día? Que va a ser un indicador de magnitud, o sea, que se va a contar tanto casos nuevos como antiguos. ¿Y qué más has aprendido? Que se va a tomar en cuenta en un determinado tiempo. Muy bien, desde un periodo de tiempo, a diferencia de la incidencia que dice población expuesta a riesgo. ¿Ok? Eso. Y también la interpretación. Muy bien. Ahora, ¿por qué tengo esta figura que en segundo año han hecho este ejercicio? Dice, la prevalencia mide el número de personas que tienen la enfermedad en un momento o en un periodo, dado casos nuevos y antiguos. Si yo les pregunto aquí, ¿la prevalencia de qué depende? Por favor, no olvidarse. Depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Es decir, cuanto mayor casos nuevos y mayor dure la enfermedad, entonces la prevalencia va a ser mayor. ¿Ya? En este gráfico, la variable tiempo es abril, mayo, junio, julio, agosto. Y la variable persona está representada por cada rayita que representa a un caso. ¿Ya? El caso A, B, C. Puedo ver que el caso B, su enfermedad ha sido muy corta, a diferencia de C, G y I, su enfermedad ha sido más larga. Ha durado desde mayo casi hasta agosto y desde solamente ha durado abril, ¿ya? Entonces, este gráfico me ayuda para reflexionar que la prevalencia va a depender de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Si a mí me pregunta mi profesor, a ver, señorita, ¿cuántos casos tiene usted la prevalencia en el periodo de abril a agosto? ¿Cuántos casos hay, Javier Nogales? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hay
3, 6, 9, 12, 15, 16 casos. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exacto, excelente. ¿Ya? Y si me pregunta mi profesor, ¿cuál es la incidencia? Voy a hacerte una línea imaginaria. Al 1 de julio, La incidencia. No habría. No hay ¿perdón? ningún. No hay ninguno. caso. Perfecto, muy bien, porque todos estos están arrastrando su enfermedad. ¿Ya? Y si yo pregunto otra vez, ¿cuál es la incidencia al 1 de septiembre? No hay septiembre, doctor. No hay septiembre, 0 casos, no hay. Mira, no hay. Ya, muy bien. Entonces, eso, no te necesito hacer ningún cálculo. Entonces, lo único que estamos viendo es incidencia y prevalencia, no tasa. Y a ese parámetro se relaciona el número absoluto, el riesgo absoluto. Por eso dice el término riesgo absoluto incidencia. ¿Ok? Es el número, no la tasa. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Y vamos comprendiendo entonces, aquí tengo un resumen de las dos fórmulas para diferenciar una de la otra y no confundirse al momento de hacer los ejercicios. ¿Ya? Pero, ¿para qué más sirve reflexionar el número absoluto con la tasa, que es la frecuencia relativa? Aquí puedo ver, en un caso supuesto de tuberculosis en una comunidad X en Latinoamérica, en la unidad de tiempo del 95 al 2000, ¿ya? Supongamos que es casos de tuberculosis. El 95 se reportó 60 casos y el 2000 80. Esta mi flecha dice, ha habido un aumento. Sí, ha habido un aumento. Veremos ahora cómo cuando un número absoluto se convierte en una tasa, sí va a haber un aumento, ¿ya? ¿Cuál sería la mejor explicación? Dice, en esta diferencia de estos dos datos observados, puede ser que este aumento se debe a una atención inadecuada. Quiere decir, cuando es atención inadecuada, no hay promoción de la salud, no hay fomento y por eso el número de casos se está disparando. Puede ser. Ahora sí estoy utilizando la palabra que no quiero que empleen. Puede ser. Porque estamos haciendo tesis. Otro puede deberse a que exista una mayor definición de caso operacional, lo que permite al médico identificar signos y síntomas específicos, hacer un diagnóstico correcto o la búsqueda de los casos en la comunidad, que va a hacer que aumente el número de casos. Otra hipótesis de que el número de población ha aumentado y a través de la migración, los casos, han venido los migrantes con casos y ha aumentado también. Otro supuesto ha hecho de que el paciente, su inmunidad sea afectada, más susceptible por lo que ha adquirido tuberculosis. Miren, hipótesis. Pero, ¿qué yo voy a hacer cuando esta incidencia absoluta utilizo el total de la población y calculo la tasa de prevalencia para el año 95 y es de 20 casos por 10.000 habitantes y para el 2000 es de 16 casos? Cambia la interpretación. Entonces, puedo decir que en número absoluto sí había un aumento, pero para ser más exactos en la interpretación debo calcular la tasa y digo, hubo una disminución de la tasa de prevalencia de tuberculosis en ese periodo de tiempo en la comunidad, es decir, el 2000. ¿Ok? Miren cómo ha cambiado. ¿Ya? Entonces, para facilitar esto, siempre debemos multiplicar por una constante. En este caso, dependiendo del número de habitantes, hemos utilizado 10. Esa es la interpretación. Otra representación gráfica para comprender mejor que la prevalencia depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad y que también la prevalencia va a estar afectada
por las defunciones y por la curación y la migración, tenemos esta marmita o recipiente. Y vamos a interpretar de esta siguiente forma, utilizando esa analogía de la olla o el recipiente. Le voy a pedir, por favor, a María Alejandra que dé lectura a esta diapositiva. La rayita roja, María Alejandra, arriba es aumento y la que está abajo es disminución. Adelante. Ya, buenas tardes, doctora. Si la incidencia aumenta, mayor serán los casos nuevos. Si el número de muertes y recuperados se mantiene sin cambio, la prevalencia o más gente se recupera, la incidencia no cambia, pero la prevalencia disminuye. Por tanto, la duración de la enfermedad influye en esta dinámica. A mayor duración de la enfermedad, mayor será la prevalencia. ¿Has entendido? Esto es lo que quiere decir. ¿Me puedes explicar? Nos quiere decir que si tenemos, a ver, la prevalencia, que son casos nuevos y antiguos, se va a ir modificando, no se va a modificar si es que las personas se recuperaran o la duración de la enfermedad fuera más corta, pero sí se va a modificar la incidencia porque va a ser el número de casos nuevos. A ver, te voy a volver a mostrar. Ahora sí puedes explicar. Con la ollita. Ay, a ver. A ver, te voy a ayudar. Si la incidencia aumenta, no, si los casos nuevos aumentan, ¿qué va a pasar con la incidencia? La incidencia va a aumentar. Muy bien. Si la incidencia aumenta, ¿qué va a pasar con la prevalencia? Va a aumentar también la prevalencia. Muy bien. Si la duración de la enfermedad es mayor, ¿qué pasa con la prevalencia? Se mantiene. No, a ver. En amarillo está. ¿Qué dice? Si la duración. Que va a ser mayor la prevalencia si dura más tiempo. Voy a poner un enfermedad. ejemplo. La tuberculosis, la duración es sin tratamiento, ¿corta o larga? Pulmonar. Es larga igual, doctora. Si no larga. Si yo hoy día estoy con síntomas y no me he tratado, ¿cuánto tiempo va a durar? Hasta, o puedo morir, ¿no es cierto? Por tuberculosis. ¿Ya? De la influenza, ¿cuántos días dura? Un cuadro gripal común. No, 3 días, 4 días, la ortomixovid. A eso se refiere. ¿Ya? Pero si la mortalidad dice, o más gente se recupera, aquí, si la mortalidad y más gente se recupera, ¿a quién va a afectar? ¿A la prevalencia o a la incidencia? A la prevalencia. A la prevalencia. ¿Qué va a pasar con la prevalencia? Va a disminuir. Ya va a disminuir, pero la incidencia no va a cambiar. ¿No es cierto? Pero la prevalencia sí. ¿Ahora está comprendido? Sí, doctora, gracias. Con esta, mira, con esta fotito, estas flechitas nos hacen. Epidemiología es de razonamiento, no es de memoria. Y en el examen les vamos a preguntar así. Si la tuberculosis es una enfermedad crónica, ¿no? Los casos incidentes, ¿cuál va a ser el impacto de la prevalencia? Entonces tenemos que decir, va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, eso es epidemiología, no es de memoria, es de razonamiento. Muy bien, lo has hecho muy bien. Perfecto, no te vas a olvidar más, ¿ya? Ahora le vamos a pedir, muy bien, a Lilian López. Buenas, Lilian. Carla Lora. Buenas tardes, doctora. ¿Carla o Lilian? Lilian.
Lilian, adelante. Usted va a leer esta diapositiva y la siguiente. Y hemos dicho que la flecha arriba es aumento. ¿Ya? Adelante, por favor. Ya. Aumenta la prevalencia por mayor duración de la enfermedad, la prolongación de la vida de los pacientes sin curación, el aumento de los casos nuevos, aumento de la incidencia, que sería la inmigración de casos, perdón, estoy por el celular, no veo muy bien, inmigración de personas sanas, inmigración de personas susceptibles, mejora de las posibilidades diagnósticas o mejor información. Muy bien. Ahora, lo que tu compañera acaba de explicarnos está más detallado aquí. ¿Por qué aumenta la prevalencia? ¿Ya? Aquí está. Entonces, mayor duración de la enfermedad, mayor incidencia. ¿Me puedes explicar por qué la inmigración de casos va a aumentar la prevalencia? La inmigración. No sabría decirle, doctora. A ver, pensa. Aquí en Cochabamba existe un fenómeno de migración, ¿ya? Los que viven en el Alto y en La Paz, todos son hipertensos y poliglobúlicos. Y su médico le dice, ya, por salud, váyase a Cochabamba. Váyase a Cochabamba. ¿Son inmigrantes o emigrantes? Inmigrantes, doctora. Ya. Ahora, eso es en las enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que ha pasado en coronavirus? ¿Por qué hemos tenido aquí casos nuevos? El primer caso cero, ¿de dónde ha venido? Ya, de Italia. Sí, ¿no es de cierto? Europa. A ver, tú me dices cuál de los tres se adapta a eso. La inmigración de personas susceptibles, doctora. ¿Era susceptible el caso cero? No, perdón. ¿Qué era? No era susceptible. Si no era... Inmigración de casos, doctora. Muy bien, inmigración de casos. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes la diferencia? Ya, entonces esa señora se ha pasado por La Paz, Oruro, Santa Cruz, y como era un caso asintomático todavía, nos ha contagiado, pues, y ahí el brote, porque no han puesto alto las fronteras, no han cerrado a tiempo. Por falta de conocimiento, ya. Lee la próxima diapositiva. No está cambiando, a ver. doctora. Factores que influyen sobre la tasa de prevalencia. Disminuye la prevalencia, dice. ¿Cambió? Sí, disminuye la prevalencia, sí. Disminuye la prevalencia por menor duración de la enfermedad, elevada tasa de letalidad por la enfermedad, disminución de casos nuevos, como también disminución de la incidencia, inmigración de personas sanas, emigración de casos, aumento de la tasa de Muy bien. curación ¿Has de comprendido? casos. A ver, si yo estoy diagnosticando tuberculosis, pero estoy actuando inmediatamente con mi esquema actual por el programa, ¿qué estoy asegurando? Aumentando la tasa de curación de casos. Y al mejorar la tasa de curación de casos, ¿qué va a pasar con la prevalencia? Va a disminuir. Va a disminuir. Sí. Muy bien. ¿Ya? Y lo contrario aquí, la prevalencia va a disminuir porque hay inmigración de personas sanas. Sí. Entonces, fíjate cómo la migración en esta ollita que hemos visto, va a afectar a la prevalencia. Pero hablando migración de casos susceptibles o emigración. Esta ollita sirve para explicar esto y esto. Espero que hayan comprendido que esta imagen gráfica
que dura corto la enfermedad y aquí que dura largo, tiene por qué estar en esta diapositiva, ¿ya? Muy bien. Y aquí no se ve bien, les voy a aumentar esta diapositiva, ¿ya? Es así, miren, aquí tenemos un ejemplo. La variable tiene un denominador, pero aquí nos está dando otra consigna. C son casos y F llegaría a ser fallecidos. Entonces, si yo pregunto, a ver, voy a ver, a Julián Torres, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. A ver, si tú me puedes decir cuál es la prevalencia de momento a junio del 2013 de la tuberculosis. Desde 1 de enero, doctora. No, junio del 2013. ¿Cuál es la prevalencia de momento, te pregunta? 6 casos, doctora. A ver, vamos a contar. Yo con mi ratón voy a ir, ¿ya? Pero no vas a ver tú a mi ratón. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Este creo que está fallecido. Sí, está bien. 6. Y hay un hito más que ha entrado su colita. 7. ¿Ya? A ver, vuelve a contar. Es del fallecido, es casi... Ah, muy bien. Ese es fallecido, por lo tanto, no entra. Bravo, muy bien, ya. Y si te pregunto, ¿cuál es la prevalencia de periodo del 1 de enero al 31 de diciembre? ¿Qué cosas solamente vas a contar? Solo los casos que siguen, o sea, que pasan, serían Ya. 2 lo más. Ya, los casos. Pero, a ver, cuenta bien, del 1 de enero al 31 de diciembre. Periodo. La prevalencia lo más, ¿no, doctora? Sí, prevalencia. De periodo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Solo continúan 2 casos porque los demás qué? o se han curado o han fallecido. Ya. Pero no te olvides aquí, ay, sí, aquí han curado. Entonces, este de aquí, 1, ¿no es cierto? El que estamos viendo, a ver, voy a volver a mi, aquí. Este, ¿estamos de acuerdo que es? 1. Perdón, doctora. Ya, aquí, ya, no importa. Sí, aquí hay 1 y 2, porque los demás han curado. ¿Está claro? ¿Está entendido? Esta es otra diapositiva, pero me dice casos fallecidos y aquí ya me está pidiendo cuál es la prevalencia en junio, la tasa de prevalencia del 2013. Felizmente este ejercicio no les voy a dar, pero es para que comprendan. ¿Ya? Tengo que analizar entonces. Aquí los sujetos ya no están A, B, C, D, E, sino me está mostrando cuál había curado y cuál había fallecido. Muy bien. Para terminar el tema, otras 2 medidas de frecuencia relativa que utilizamos es uno de ellos, la tasa de ataque, y el otro, la tasa de letalidad. Y le voy a pedir qué había sido la tasa de ataque a Abel. Buenas tardes, Abel. Doctora, buenas tardes. Por favor. Enseguida, doctora. Ya, la tasa de ataque se obtiene en una situación de brote o epidemia. Una tasa de ataque es una tasa de incidencia usualmente expresada como un porcentaje y aplicada a poblaciones definidas con precisión que han sido observadas en un periodo limitado de tiempo, como en una epidemia. Tasa de ataque igual a X sobre Y por K. X es la misma tasa de incidencia, Y es la misma tasa que la incidencia. ¿Estoy leyendo bien, doctora? ¿Ya? ¿Está bien? K. K. ¿Qué sería la constante? Casi siempre es 100, aunque en este puede ser 1000. Mide la velocidad de aparición de casos nuevos. Muy bien. ¿Recuerdas esta imagen? ¿Te trae algún recuerdo de segundo año? ¿De alguna película? La película de
de Jon Snow, nos mostraron la de Jon Snow, pero después nos mostraron No, otra no más. es Jon Snow. La- ¿Te acuerdas del mono Sí, sí, sí. y del guapo Jimbo de Ah, Patrick? sí, Que es en de Grey's Grey's Anatomy. Anatomy ahora. Sí, Ah, ahora recuerdas, ¿no es cierto? La película se llamaba Epidemia y han Epidemia. hecho una práctica. ¿Te acuerdas? ¿Cuál Sí, era el doctora. caso cero? El caso índice, primario, coprimario. ¿Quién era el más importante? La mona. ¿Ahora sí recuerdas? Sí, doctora. Sí, muy bien. ¿Sabías que la tasa de ataque es en una situación de brote o recién la has recordado? Recién le comento otra que acabo de recordarla mejor. Muy bien. Entonces, a diferencia de la tasa de incidencia, ¿cuál es la diferencia de la tasa de ataque con la de incidencia? Si no, sería lo mismo. Ujú. Mm, Quizás el periodo de tiempo limitado, doctora. No. La tasa de ataque, primero, es un indicador que solo se utiliza en una situación de brote. ¿Ya? Y a diferencia de la tasa de incidencia, esto que dice aquí, la constante, es siempre 100. No utilizamos 1000. Ahora, ¿has aprendido? ¿Ya has recordado? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, la constante que vamos a utilizar para multiplicar es 100 y no 1000, porque si no sería la tasa de incidencia. ¿Listo? Esa es la tasa de ataque. Muy Ya, bien. doctora. Nunca más olvidarse. Sí, doctora. Y tenemos otro indicador que es la tasa de letalidad. Carla Lora, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Adelante. Está bien. Tasa de letalidad. Mide la capacidad letal de una enfermedad. Esta relaciona el número de muertes por causa determinada con el total de enfermos de esa enfermedad. La fórmula sería el número de defunciones por una causa específica sobre el número de enfermos de esa enfermedad y lo multiplicamos por 100. En el ejemplo podemos ver que en una ciudad fallecieron 30 niños de 180 enfermos de neumonía en el año 2006. Entonces, la tasa de letalidad por neumonía en esa ciudad en el año 2006 sería 30 niños fallecidos sobre 180 niños enfermos con neumonía multiplicado por 100, sería el 16.66%. Ya. ¿Qué significa ese 16.66? ¿Cómo interpretarías? Hemos dicho que tasa es un indicador de riesgo y mide la probabilidad, el riesgo, ¿no? Que puede ser un evento de casos de enfermos o de fallecimientos. ¿Cómo interpretarías ese 16.66? Redondeemos, 17% le pondremos. El 17% se agravó y falleció o algo así. A ver, te voy a indicar, ¿ya? En este caso, este indicador mide el riesgo de morir de una enfermedad específica, neumonía en este caso, ¿ya? Entonces es multiplicado por 100. 100 es una proporción. Si yo tengo una torta de 100 niños, el riesgo de morir por neumonía si yo me enfermo, ¿cuánto va a ser? De 100 niños enfermos, el riesgo de morir por neumonía, ¿cuánto va a ser? La probabilidad. Hola. Doctora, ¿me Hola. puedes repetir? Se colgó mi internet, por favor. Mira. El porcentaje es una proporción. Tengo una torta, 100 niños en una comunidad. ¿Cuál es el riesgo de morir? 100 niños. ¿Cuántos niños van a morir?
Ahí está la respuesta. ¿Quién quiere intervenir, por favor? Adelante. Buenas tardes, doctora. Serían 16.66 igual. Y así redondeamos a 17. Sí, 17. De 100 niños, morirían 17. Ya, ahora interpreta utilizando la palabra riesgo. El riesgo de... ¿Está bien? El riesgo de... De morir. De morir por neumonía de cada 100 niños sería 17. Muy bien, eso es. Entonces, tenemos que tener, jóvenes, la capacidad de calcular, pero más allá de interpretar. Y si yo quiero medir, disminuir ese 17%, ese riesgo de morir por neumonía, ¿cómo actuaría? Diagnosticando y tratando precozmente. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Está claro? Otro indicador epidemiológico es la tasa de mortalidad. Si recuerdan, tasa mide riesgo de morir. Entonces, en este caso, tenemos numerador, número de difunciones, denominador, la población total, ¿ya? En un periodo determinado. Existen diferencias para medir la mortalidad. Ya hablamos de la mortalidad general, de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna. Clase de salud y población, número de práctica 4. 3. La práctica número 3, estudio de la mortalidad. ¿Ya? Para recordar, seguramente no saben, pero es importante que un estudiante de 4º año de la carrera de medicina, que el próximo año va a ir a 5º año y va a rotar durante 6 meses salud materno-infantil, debe recordar cuánto es para este tiempo la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Debe saber por cultura general cuántos niños mueren de 1000 nacidos vivos, ¿ya? Y cuántas madres mueren de 1000 nacidos vivos. Miren, aquí no les llama la atención si el denominador en este es la población total, ¿por qué en la infantil y la materna es el nacido vivo? Llama la atención. Un estudiante entonces tiene que saber por lo menos cuál es la mortalidad infantil y la mortalidad materna en nuestro país. ¿Y de qué mueren más los niños y las mujeres? Para entender esto de la tasa, bueno, calcule la mortalidad materna, quiero traer esto aquí. Esta figura, seguramente mis estudiantes ahorita están activando sus conocimientos previos y les había dicho yo, en el texto hay pura fórmula y el cerebro no reconoce las fórmulas porque es algo que los estudiantes de medicina no les gusta la matemática. Pero si mi cerebro ve algo con color y esto representa a un indicador que es la tasa de mortalidad, y esto es para dividir al numerador lo que está por arriba y al denominador lo que está por abajo, me permite estudiar la tasa de mortalidad materna que se refiere al número de defunciones que ocurren durante el embarazo, el parto puerperio, cuyo denominador es el nacido vivo, llamada también razón de mortalidad materna. En Bolivia, Yesenia Fernández, ¿de qué mueren más las mujeres en la mortalidad materna en Bolivia? Hola, Yesenia. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Perdón, la cámara morí. De lo que más pueden morir las mujeres sería tal vez por una hemorragia después de que hayan dado a luz. Creo que eso es más que todo, doctora. ¿Y la segunda causa? A ver, te voy a poner un ejemplo, vas a recordar. En el área rural siguen atendiendo el parto domiciliario sin cumplir las normas de parto limpio, bioseguridad. Si una mujer no ha sido atendida con parto limpio, ¿cuál es el riesgo? Puede adquirir una infección puerperal. Entonces, ¿cuál sería la segunda causa de mortalidad materna en Bolivia?
de tipo infecciosa, doctora. La infección puerperal. Puerperal. Sepsis puerperal. Muy bien, ¿ya? Entonces, esa es la mortalidad materna. Pero también podemos analizar la tasa de mortalidad fetal, sus variantes, la mortalidad infantil, sus variantes. Recuerdan, la precoz neonatal residual no es una clase de segundo, pero tienen que ver por qué es importante el estudio de la mortalidad. Y hay un indicador que es la tasa de mortalidad perinatal, que mide la calidad de atención de los servicios donde existen atención del parto y donde hay la maternidad. Esta tasa se refiere a las defunciones fetales tardías y a la infantil precoz, pero sigue siendo el denominador el nacido vivo. Muy bien, espero que hayan recordado con esto cómo se calcula la mortalidad, la letalidad, la diferencia y la interpretación. Siempre utilizamos el concepto para la interpretación, riesgo, y riesgo es probabilidad de veces que ocurra un evento. ¿Ok? Espero que me hayan comprendido y nunca más se me olvida. Y bueno, para fin, algo, esto. ¿Qué había sido transición epidemiológica? Por favor, adelante, Mónica Ergueta. Mónica. Sí, doctora. Adelante, puede leer, por favor, y me explica a qué se refiere este término. Está bien. Transición epidemiológica. Constituye un proceso de cambio dinámico a largo plazo en la frecuencia, magnitud y distribución de la morbilidad y mortalidad de la población. La transición epidemiológica, que va acompañada por la transición demográfica, presenta 4 aspectos a destacar. 1. Desplazamiento en la prevalencia de las enfermedades transmisibles por las no transmisibles crónicas. Desplazamiento en la morbilidad y mortalidad de los grupos jóvenes a los grupos de edad avanzada. Y 3. El desplazamiento de la mortalidad como fuerza predominante por la morbilidad, sus secuelas e invalideces. 4. Polarización epidemiológica en una misma ciudad. Encontramos diferencias en la morbilidad. ¿Ciudad? Sí, está bien. Ya. Y mortalidad en la de la población. Muy bien. ¿Has entendido qué es transición epidemiológica? ¿Qué es la palabra transición? He entendido. Transición es un cambio. Muy bien, cambio epidemiológico. A ver. Sí. Adelante. La transición epidemiológica sería entonces como un cambio entre, por ejemplo, entre la prevalencia, la incidencia, puede ser también entre la mortalidad y la letalidad. Ya, muy bien, ya. ¿Qué te trae a esta foto de un corazón roto? ¿Será enfermedades transmisibles o enfermedades crónicas? Una enfermedad crónica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Quiere decir que las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya?, han disminuido. Y lo que ahora llamamos los jinetes del apocalipsis modernos, que están las enfermedades crónicas, las metabólicas, cardiovasculares, cáncer, etcétera, han desplazado por la prevalencia por ese grupo, por la duración de la enfermedad y la mayor incidencia. Hay más cosas de diabetes, hay más de hipertensión. Ustedes ven en los hospitales. A eso se refiere. Y 2, que antes solamente predominaba la morbilidad, pero ahora con la aparición de las enfermedades crónicas asociadas, lo que hemos visto en el comportamiento del COVID, ha sido un factor de riesgo en la primera ola para que se mueran más. La comorbilidad. Entonces, la morbilidad ha sido desplazada por la mortalidad. Y además, grupos jóvenes, ¿ya?, en relación a los de edad avanzada. Y tenemos, como ahora hay más mortalidad, como dice, mayor fuerza predominante, a eso se refiere, de la morbilidad y sus secuelas e invalideces. Un accidente cerebrovascular produce secuelas e invalideces. A eso se refiere.
Y por último, este mapa epidemiológico que está en mi libro de malaria se refiere al comportamiento epidemiológico de las enfermedades transmisibles cuando habla, dice, en una misma ciudad encontramos diferencias en la morbilidad y mortalidad. Claro, ¿ya? Sucede que esto está relacionado con las enfermedades transmisibles y va a depender de los biomas geográficos en las enfermedades transmisibles. En Cochabamba tenemos enfermedades relacionadas con los biomas, bioma tropical. Entonces, en un mismo lugar, en un mismo departamento, en un mismo área, tenemos diferencias en la morbilidad que está relacionado con el estilo de vida, el comportamiento y el bioma. A eso se refiere el cambio epidemiológico, que también está relacionado con el demográfico, porque demografía es movimiento poblacional. Espero que me hayan comprendido. Y para finalizar, con la pandemia, muchos han aprendido qué es el famoso cero. Está claro, dice, no es contenido del primer parcial, pero sería absurdo que un estudiante que está llevando epidemiología en cuarto año no sepa responder qué es el R0. Y para esto, a mí me gusta siempre contextualizar. Muchos han debido hablar, el R0, el Jerzy Mamani de memoria salía con su retórica, el R0 es ¿no es cierto? Y muchos que se creían epidemiólogos, que no son epidemiólogos, ahora ha habido prevalencia de epidemiólogos, ¿no? Si han visto la película Contagio, pueden entender muy bien qué es el R0. El caso 0 primero era BET, y el R0 es un indicador que mide dos cosas. Les voy a mostrar esta fotito, así van a comprender mejor. Miren, aquí hay un hombrecito enfermo, que el número básico de reproducción sería o la tasa o el número aceptado que un individuo enfermo va a contagiar, ¿ya? Aquí está el concepto, es el promedio o número de casos que va a originar una persona infectada. Así de simple, ¿ya? El número básico, el promedio de casos que va a haber a partir de un caso positivo. Y el R0 va a ser diferente, aquí no tengo, ¿dónde está? Aquí. Va a ser diferente en cada problema de salud o enfermedad transmisible, ¿ya? Va a depender de la patogenicidad, de la virulencia. En el ébola, por ejemplo, el R0, el número básico o el promedio que va a contagiar es de 1.51 a 2.5, le llamaremos, ¿ya? Y podemos ver aquí que de la viruela, que ya se ha erradicado, era de 5 a 7. Y del SARS-CoV-2, las primeras investigaciones de metaanálisis, ¿no? Esto es de una revista publicada, indexada, fue de 1.5 a 3.5 en la primera ola. En la tercera ola se llegó hasta 4, en algunos lugares a 5. Ese es el R0, ¿ya? Miren del sarampión, que ya no van a ver ustedes de mi época, las manchas de Koplik, la febrícula, conjuntivitis no infecciosa, era de 12 a 18. Es decir, que un niño enfermo, si no se tomaba las medidas de control específicas, había la probabilidad o el riesgo de contagiar a 18 o niños en un momento, tiempo, persona, lugar, si no tenían las medidas de prevención adecuadas. Ese es, queridos estudiantes, el R0, que no entra todavía al examen, pero por ahí algo podemos preguntar. ¿Ya? Espero que esta clase de recordatorio haya sido para, como su nombre dice, valga la redundancia, activar los conocimientos previos que la doctora Jiménez nos conflictúa al momento de preguntarnos, nos hace tener miedo, nos hace temblar y bueno, al final vuelvo de un desequilibrio a un equilibrio y estoy construyendo un nuevo conocimiento que lo tenía olvidadito, ¿ya?
Muy bien, entonces me voy a despedir. Yo amo romper paradigmas. Me gusta enseñar lo que no está tan bien y con ejemplos. No soy como mis otros colegas. Me gusta romper, ¿ya? Y el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y prolongar la vida. Ese es el arte que nosotros realizamos, el arte de la medicina. El ideal de la medicina sería eliminar la necesidad de un médico, pero como eso va a ser, mientras exista ese desequilibrio, siempre va a haber la necesidad de un médico, ¿ya? Muy bien. Pero toda unidad, después de haber concluido, tiene una tarea para fortalecer los conocimientos aprendidos. Para esto vamos a trabajar la primera guía práctica que ya tienen en su aula virtual, que titula Parámetros epidemiológicos, nuestra actividad de aprendizaje y conceptos básicos que deben trabajar en pareja en sus grupos de práctica, que ustedes tienen la capacidad de encontrar a su pareja, que va a ser para todo el año. Trabajo colaborativo, trabajo por descubrimiento, y los ejercicios no necesitan imprimir sí, pero no necesitan hacer en Word nada ni carátula. Aquí están en chiquitito los ejercicios. Van a imprimir, voy a agrandar aquí unito. El ejercicio 3.1 se encuentra en la página número 39 de este sílabus. Y voy a agrandar y voy a presentar en la pantalla completa. Ahí está, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Imprime, responde, y ya está el ejercicio 3.1. Listo. Puede en un lugarcito poner la conclusión, la interpretación, pero responder a lo que está con su pareja. Todos los ejercicios que estoy solicitando de este sílabus. El 3.1, el 3.3, el 5 y el 6. Eso es el encargo para la práctica 1, harán una en el horario de epidemiología para no ocupar otro horario y van a responder al ejercicio. Maritza Jiménez, Toby Sánchez. Maritza sube por su lado y Toby sube por su lado. ¿Ya? Y ambos van a tener una nota individual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Más adelante siempre van a tener esto. Página del ministerio. Ahí están todas las guías y manuales del ministerio. Voy a dejar de compartir. Y si hay alguna duda, alguna consulta, pregunta sobre el trabajo. Adrián, adelante. Ya no tengo agüita. Adrián. Buenas tardes, doctora. Aparte igual del trabajo, doctora, una pregunta. En la instrucción del CLADUN dice que nos unamos con nuestra pareja para hacer el trabajo en el horario de la clase de epidemiología de 2 a 4 horas, ¿va a ser, doctora? Sí. Eso no comprendí muy bien. Ustedes pueden usar su horario libre. Normalmente nuestro horario, chicos, agarrar mi carta de renuncia y decir, doctor, quiero renunciar. Yo ya quería dejar esta semana, el 1 de abril, y mi decano me ha dicho, no puede dejar, tiene que retirarse usted sí o sí el 15 de abril. Ya, no sé cómo lo haré, voy a seguir entonces viendo. Ustedes pueden trabajar el horario que quieran en la tarde, Adrián, pero suban hasta ese mismo día, los de martes en su grupo de martes, el miércoles y jueves. Lo que quiero, Adrián, es que no utilicen otro horario de su otra asignatura, ¿ya? Que trabajen. A ver, si tú diremos, Adrián, yo soy tu pareja. Listo, voy a generar un enlace. Entonces, nos encontramos a las 2:30 o a las 3:30 antes de las 6, porque después solucionamos. Traten de solucionar las 4. Listo. No quiero en computadora, ahí mismo, de puño y letra. Los dos ponen su nombre, Adrián Miranda, Maritza Jiménez. Adrián sube y Maritza sube. Eso es Adrián. ¿Ya? Yo les pido disculpas, un poquito de paciencia. No saben cómo de desesperada estoy. Yo quiero volver ya a mi horario normal, pero yo he asumido una función con responsabilidad. Un poquito de paciencia,
pero han visto, Adrián, yo marco a las 4, para mí sería más fácil quedarme en mi trabajo, pero si me ven en la oficina, doctora Jiménez, firme esto, haga esto, el decano le llama esto. Entonces, por eso a la carrera vengo y trato de que están. Normalmente mis alumnos me conocen, soy puntual, pero ahora yo les pido que me disculpe. ¿Ya, Adrián? ¿He respondido a tu pregunta? Sí, doctora.